¿Listos? Ahí está ya Kenji. Déjame invitarlo. Ya te mandé una invitación, Kenji. Déjame volver a hacerlo. Me dice que no es posible. Vamos a ver. Te voy a enviar una solicitud. Vamos a ver si así se conecta. Te la voy a volver a mandar. Dame un minuto. Me dice que no se puede. Dame un minuto. La vez pasada también nos pasó lo mismo. Mándame tú una invitación, Kenji, porque me dice que no te puedo invitar. No sé si te aparezca a ti ahí. Vamos a ver. A ver, Kenji, ya te volví a mandar la solicitud. Ahí va. Vamos a ver. ¡Eso! Creo que ya olvidó. Siempre es lo mismo. No pasa nada. No pasa nada, es correcto. Todo tiene No pasa. solución. Todo tiene solución. ¿Cómo Con la, estás? con la bendita tecnología. Bien, pues muy contento. La verdad es que, como dicen, no, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y aquí estamos. Gracias, no, en verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a platicar de un tema, Kenji, que para mí es muy importante. Ujú. Derechos humanos, derechos de las pacientes con cáncer. Y la gente que me conoce y ve mis redes sociales, pues se ha dado cuenta que desde el principio le dedicamos un tiempo importante, algunos posts a este tema. Creo Sí. que es importante que las pacientes los conozcan, pero pues al final yo no soy un experto y tú sí eres un experto. Entonces, vamos a platicar, va a haber muchas dudas, preguntas. Compartí en las redes sociales tu currículum. Pero quiero resaltar algo muy especial, y corrígeme si estoy mal, pero es el primer mexicano en formar parte de la Junta Directiva de la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC. Es correcto. Explícanos qué es, porque la gente probablemente no lo sepa, y cuál es tu labor dentro de esta organización. Claro que sí, Jaime. Me escuchan bien, ¿verdad? El audio Sí, está muy bien. Ok. Te platico. Como bien
lo has comentado, la Unión Internacional contra el Cáncer, o en su estricto sentido traducido, que sería la Unión Internacional para el Control del Cáncer, UICC, es el organismo referente en el campo del control del cáncer a nivel internacional. Se crea en 1933, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y ahora mismo está compuesto por más de 1,600 miembros de básicamente pues, arriba de 160 países. No es una organización que represente países per se, sino que está conformada por organizaciones que estamos enfocadas a la lucha, al campo del control de esta enfermedad, y también hay algunas organizaciones que se enfocan a las enfermedades o a la atención de enfermedades no transmisibles como tal. Entonces, abarca un poco más que el propio cáncer. Cada 2 años, Jaime, cambia su consejo directivo, junta directiva. Nosotros lo traducimos de maneras distintas, pero es el Board of Directors. Y entonces esta junta, que es, digamos, como el órgano de gobierno de la propia organización, está compuesta por 14 personajes, 14 profesionales de distintos perfiles de distintas regiones del mundo. Y son elegidos porque son propuestos por los organismos miembros. Cada vez que se va a renovar, se mandan, digamos, propuestas, nominaciones y tal, para que a su vez, dentro de la organización hay un consejo de elecciones, filtre los perfiles y luego se someta a una votación en la Asamblea General del organismo, que se lleva a cabo en octubre de cada 2 años. Bueno, esa es la historia un poco más larga. La historia corta es que, y lo digo siempre en los espacios, ¿no?, donde me hacen favor de invitarme, yo tengo contacto con este organismo desde el 2017-18, en realidad no es tanto el tiempo, y empiezo a involucrarme con el trabajo de la UICC, porque en mi historia profesional trabajé durante casi 3 años en la diplomacia mexicana, viendo asuntos legales ligados a tratados internacionales y a la ONU. Ahí descubro, Jaime, que el poder de un organismo internacional es muy amplio para poder tener impacto a nivel nacional. Okay. Y ya hablaremos, ¿no?, de las iniciativas de leyes, de la política pública. Entonces, para mí, formar parte de ese organismo era crucial, básicamente. Y bueno, pues llego por un proceso de nominaciones, me nominan más de 30 organizaciones de distintas regiones del mundo, principalmente de México y Latinoamérica, pero también me nominaron de África, de Estados Unidos, un par de Europa. Y bueno, pues llego junto con otros 24 candidatos, ¿no?, para ese proceso de elegir la nueva junta directiva, y soy electo en octubre. Lo resumí mucho porque tú estuviste Sí, cerca, es ¿no?, todo un del proceso proceso. largo. Pero estamos muy orgullosos de que un mexicano nos pueda representar. ¿Es la primera vez que ocurre esto? No, no es la primera vez que hay un mexicano. La verdad es que antes de mi entrada a la junta directiva, y ahora hablamos de lo que hacemos, ¿no? Ahorita te cuento lo que hace como tal este cuerpo de gobierno. Tuvimos a un gran amigo que tenemos en común, el doctor Alejandro Moar, que fue director general del INCAN, entre otros cargos de alto nivel. Claro. Él ocupó esa misma posición por 2 años, y bueno, pues ahora tengo esta oportunidad de ingresar a la junta directiva. Lo que sí es un hecho es que soy el primer abogado mexicano Ya. en ocupar este cargo, ¿no? Hacemos esa, digamos, como referencia, porque sí, mexicanos ya estuvo Alejandro como tal, pero bueno, pues con mucho orgullo, Jaime, y utilizando al máximo la plataforma, ¿no? Claro, totalmente. Y ahí va mi segunda, ahorita que lo mencionas, ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo es que un abogado decide, no sé si todo tu tiempo o una parte de tu tiempo, dedicarlo a este tema del cáncer? Pues mira, va increciendo, ¿no? Como dicen. O sea, al principio esto comenzó, bueno, tú lo sabes, ¿no?, por una cuestión familiar. Yo estuve de cerca de esta enfermedad por un diagnóstico en mi núcleo primario. Y esto hizo, Jaime, que, digamos, empezara a virar
¿no? El rumbo de mi propio barco profesional y yo también diría hasta el personal de alguna manera. Y lo que comenzó como un voluntariado en otras organizaciones me llevó a crear y a constituir formalmente Cancer Warriors de México y todavía más, ¿no? Yo te diría, darle un enfoque ligado a mi expertise o a mi formación profesional, que es el campo jurídico como tal y el de las políticas públicas. ¿Cómo llega, no? ¿Cómo llego justo a la UICC o cómo me involucro a este campo como abogado? Porque al final, y tú lo sabes, como médico especialista en la materia, este es un campo que necesita de la atención de grupos multidisciplinarios. Tenemos a un enemigo en común que es el cáncer como tal y por supuesto es necesaria, es imprescindible la atención médica, la atención clínica, la atención oncológica, pero se compone de distintos factores. Tenemos un factor que es el económico en los países, ¿no? Para poder dar atención a los pacientes se necesita que haya recursos. Entonces la visión económica, la visión financiera es necesaria, pero además se necesita voluntad política. Claro. Hay muchas cuestiones alrededor de la atención de este derecho humano que ya hablaremos, ¿no? Del derecho humano a la salud, que requiere del recurso público. Y entonces se necesita voluntad pública, necesitas al economista, pero necesitas también al abogado, que es el experto en leyes, en esta, digamos, norma que puede contener el cómo se va a trasladar esa voluntad política, cómo va a llegar al final al paciente a través de un instrumento jurídico. Entonces, ya para cerrar el tema de la UICC, cuando presento mi perfil o cuando se presenta mi perfil, Jaime, pues resultó en cierto modo atractivo porque estas juntas directivas generalmente, ¿no? Culturalmente están conformadas por perfiles médicos, por perfiles de investigadores, de docentes y tal, pero te vas dando cuenta conforme pasa el tiempo que el advocacy, ¿no? Que es como una figura ya acuñada a nivel global, el advocacy pues requiere también cierto expertise, requiere ciertos tecnicismos, ¿no? Que el advocacy es esto, la defensoría como tal. Y bueno, pues ha sido bastante interesante, te quiero decir, han sido pocos meses, o sea, hablamos de finales de octubre a lo que va del año, ¿no? Estamos en principios de marzo, pero ya hemos tenido, pues, mucho trabajo, ¿no? Porque, como lo dije en esta campaña para llegar al cargo, voy a llegar a trabajar. No quiero el cargo para una foto, ¿no? Para fotos, bueno, pues te puedes ir a tomar muchas fotos. Esto es para trabajar. Entonces, bueno, pues así, es la verdad, amigo, ¿no? Porque sí, claro. esto pasa muchas veces, ¿no? Mucha gente, son 2 años. Se pasa muy rápido, muy Jaime, rápido. Le tienes que entender para saber a qué vas a llegar a hacer. Claro. Porque la curva de aprendizaje te gana el tiempo, ¿no? Esta curva de aprendizaje y pasa mucho, por ejemplo, en los congresos, ¿no? Mi trabajo tiene mucho que ver con el Congreso, con el poder legislativo en nuestro país. Cuando llega, por ejemplo, una diputada, un diputado, ¿no? Y llega al puesto y de repente, pues no saben, como dicen, Jaime, comúnmente, ¿y esto con qué se come? ¿No? O sea, te presentan el plato y esto es con un cubierto, con el otro, con el chiquito, con el del, ¿sabes? Entonces no saben cómo y la curva de aprendizaje no te perdona. Ya. Yeah. Dicen comúnmente, ¿no? Que se tardan 1 año más o menos en entender cómo funciona el poder legislativo, otro año de trabajo, ¿no? En el mejor de los casos, no hablo de la generalidad, hablo de lo que comúnmente se dice. Y el tercer año, pues ya se están yendo a otro cargo. Entonces, claro, están buscando. Se pasan así. Pues en mi caso había que llegar a trabajar básicamente. Todos sabemos que tenemos derechos. O sea, es algo que a todo el mundo dice, es que yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Por ser seres humanos, me metí a internet, tenemos 54 derechos. Pero si yo googleo derechos más salud, al menos aquí en México, lo primero que aparece es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y dentro de su página, en este derecho a la salud, voy a citar exactamente lo que menciona. Dice, toda persona
tiene derecho a la protección de la salud. Sí. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará los servicios de salud a través de la Federación. Estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la ley. Entonces, ¿tú consideras que la ley actual en salud contempla todo lo necesario para que el Estado pueda cumplir con este derecho que tenemos? Te respondo de manera contundente y te digo que sí, Jaime. Lo que pasa es que tenemos que separar entre el contenido, en estricto sentido, de la legislación, de la ley, lo que establece la ley, y en otro siguiente paso, que es el complicado, que es un salto muy riesgoso, es la instrumentación de la ley. La ley puede contener de manera armoniosa todos los preceptos que protejan nuestro acceso a la salud. Esto es un tema muy importante, Jaime, porque de pronto decimos, ¿no? Es que tengo derecho a la salud y hay que diferenciar, ¿no? Entre, vaya, el Estado, o sea, no va a impedir que tú te enfermes, en estricto sentido, ¿no? Ahora con la pandemia, bueno, claro, tiene que llevar a cabo ciertas medidas sanitarias para que no se ponga en riesgo a la persona y tal. Pero hablando del cáncer, por ejemplo, donde hay una carga genética, donde hay herencia que pone en riesgo a la persona de padecer ciertos tipos de cáncer, el Estado no puede, digamos, hacer o no está obligado a, pues que no seas detectado o diagnosticado con algún tipo de cáncer. A lo que está obligado, y es una obligación, es a velar para que cualquier ciudadano dentro del territorio nacional tenga acceso o tenga protección a la salud. Que tú puedas tener acceso a la infraestructura, tratamientos, personal médico, todo aquello que conlleve a que tú recuperes la salud o a que tengas un tratamiento respectivo para revertir ese estado, ¿no? Que sería en todo caso la enfermedad. Obviamente cuando te metes a internet y ves a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bueno, pues es este organismo autónomo, ¿no? Que tiene como objetivo principal velar por los derechos humanos o la protección, difusión de los derechos humanos como tal, visto el derecho a la salud como uno de los derechos humanos a los que, digamos, como ciudadanos tenemos derecho como tal. En la Constitución está incorporado en nuestro artículo 4 el derecho que toda persona tiene a la protección a la salud. Entonces, volviendo a tu pregunta, Jaime, sí, sí la ley contiene, digamos, las disposiciones pertinentes para que cualquier persona pueda ejercer este derecho como tal. Sin embargo, en la ejecución es donde yo te diría, nos tropezamos en la instrumentación de la ley. Seguramente en tus preguntas hablaremos de la gratuidad, por ejemplo, ¿no? Y te hablaré al respecto. Tenemos ya acuerdos, publicaciones, norma que es vigente, Jaime, desde el año pasado, para hablar de la gratuidad en nuestro país. Pero yo te pregunto si tú lo ves en la práctica. No, Entonces, no, no, no. la ley es clara, la norma es clara. Te voy a citar a un ex subsecretario, sin decir su nombre, con el que estuve en una reunión esta misma semana, y al hablar de la gratuidad, dice que es una buena intención con una mala ejecución. Es una buena intención de este gobierno hablar de la gratuidad, pero tiene una mala ejecución, Jaime. Entonces, están No las están normas, las pero no en la práctica. herramientas para llevarlo a cabo, eso es lo que me estás tratando de decir. O sea, no, no, se dice, decirlo y ponerlo y anotarlo es fácil, pero el cómo hacerlo, eso es lo complejo. Te voy a poner este ejemplo. Estuve también con la directora general del Hospital General de México y ella, la verdad, de una manera creo muy real, pero también diplomática, de alguna manera decirlo, y bondadosa también yo diría, habló sobre la gratuidad y cómo ellos tienen la total intención, Jaime, de darle la gratuidad a la población que llega al Hospital General de México, porque es la población que no es derechohabiente, que no está asegurada ni en IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex, SEMAR, o sea, que no tiene ninguno de estos tipos de seguridad social, digamos que son personas que no tienen un trabajo formal, que están dentro del sector informal, simplemente no tienen seguridad social en México. La buena intención del gobierno es garantizar a través del INSABI, ¿no? Que también seguro hablaremos de eso, del INSABI, antes denominado Seguro Popular,
que tengan esta protección al derecho a la salud y que tengan acceso a los tratamientos. Sin embargo, decía la directora general del hospital, es que, bueno, pues llega la orden, ¿no? Y ahora tienen que dar gratuidad. Que la gratuidad, en el estricto sentido, lo que significa, Jaime, muchos de los tratamientos son gratuitos o eran gratuitos, pero se cobra una cuota. Se cobra una cuota dependiendo un tabulador, ¿no? Que va del 1 al 6, depende dónde te incorpores tú por el No en ingreso todos que lados, tengas. ¿eh? No en No en todos todos lados. lados. O sea, estoy hablando de manera general lo que sucede. Eso sí está permitido. Dentro de esa gratuidad está permitido las cuotas de recuperación que le llaman. Mira, no hay, yo te quisiera decir que hay un blanco o negro, pero justo en el mismo espacio escuchaba a directores generales de hospitales en Guerrero, Veracruz, y entonces dicen que ellos han tenido que cobrar mínimas cuotas. Entonces el cobrar una mínima cuota rompe la regla, Jaime, y crea la excepción. Lo que se busca con la gratuidad es que ya no se cobren cuotas. Pero ¿esto qué origina, Jaime? Un problema gravísimo en el hospital, porque la cuota es una forma de tener ingresos para poder pagar el tratamiento. El tratamiento cuesta, Jaime, y lo dicen Alguien lo todos tiene que los pagar. expertos en salud pública. No hay tratamiento que no cueste. O sea, el hospital tiene que comprar insumos, tiene que comprar los tratamientos, medicamentos, tiene que adquirirlos de alguna manera. Entonces, no es gratis. Con la cuota, lo que hacía el hospital es que podía pagar, digamos, de alguna manera y tener un ingreso. Tú le quitas la cuota y si el gobierno no prevé la manera de inyectar con recursos, lo dejas en un estado de indefensión completa. 2020, todos sabemos qué pasó en 2020. Primera vez que nos toca a ti y a mí vivir una pandemia, es algo totalmente nuevo para nosotros. Mucho hemos aprendido, pero hay un grupo vulnerable que son las mujeres con cáncer de mama, que es las pacientes que me toca a mí atender y ayudarlas en su tratamiento, que a partir del 1 de enero, por la desaparición del ya conocido Seguro Popular, para que sepa la gente que tal vez nos escuche y no sabe, Seguro Popular le daba la oportunidad a las personas, hombres, mujeres, niños de cualquier edad que no tienen ningún tipo de seguridad social a recibir un tipo de atención médica. Bien o mal, como sea, pero era algún instrumento que se desarrolló hace muchos años y venía funcionando bien. 31 de diciembre se acaba el Seguro Popular, empieza el INSABI y las pacientes con cáncer de mama se beneficiaban de lo que es el seguro de gastos catastróficos. Esa enfermedad, el cáncer, que muchas veces no hay dinero, ni a Kenji ni a mí nos alcance para de forma pagar un tipo de enfermedad como esta en ciertos casos, pues le daban la oportunidad a estas pacientes, al menos acá en Nuevo León, de atenderse en hospitales privados y hospitales públicos. Y la atención, al menos donde yo atendía a mis pacientes, era totalmente gratuita, rápida, con protocolos, etcétera. Entonces, se acaba eso. Y empieza, pues bueno, sumado a la pandemia, empieza a ver, las pacientes no saben qué hacer, las pacientes de un día para otro les dicen no más, y empiezan a buscar dónde atenderse. Claro. Y dentro de ese buscar, las pacientes sienten y nos expresan que la bolita de la responsabilidad de su atención iba de un lado para otro. No es que es de responsabilidad del Estado, no es que tiene que firmar con el INSABI, no que es responsabilidad de la Federación, no es que no hay dinero, es que la pandemia y todo, al final hubo pacientes que se apoyaron de un instrumento que es un amparo. Dime si es correcto ese de instrumento, pero bueno, un amparo que de alguna forma en algunas pacientes ayudó a continuar con su tratamiento bien o mal, pero de alguna forma les está ayudando. Háblame, ¿qué es un amparo? No tengo ni la menor idea. Yo digo amparo, yo nada más veo noticias y uno se amparó y no lo metieron al bote y entonces, pero aquí en salud no tengo ni idea qué es un Claro, lo que amparo. pasa es que estamos muy acostumbrados, Jaime, a escuchar del amparo para esos casos justos, ¿no? Cuando
una persona teme por su seguridad porque viene una orden, ¿no? Judicial en su contra y tal, y entonces se ampara. Entonces, por eso el amparo lo asociamos a otras cuestiones que no tienen que ver con la salud, hasta que de pronto surge el desabasto de medicamentos oncológicos, que es un fenómeno que seguimos atravesando en nuestro país, pero también la desaparición del seguro popular, que ha ocasionado, lo que bien comentas, esta catástrofe que ha conllevado la movilización de pacientes para evitar la interrupción, para evitar el poner en riesgo su vida. ¿Qué es el amparo? Es un juicio constitucional, Jaime, autónomo, que se inicia por la acción que ejerce cualquier persona ante tribunales en casos de, en este específico, actos de omisión de autoridad. Es un mecanismo legal que protege derechos humanos, básicamente. Visto el derecho a la salud como un derecho humano que es universal, es fundamental, es de todas y de todos. Cuando una persona no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene acceso a los tratamientos y pone en riesgo esa negativa, pone en riesgo su salud, esta persona puede promover, presentar, iniciar una demanda de amparo como tal ante los tribunales. ¿Qué hace este juicio de amparo? Que además es una, yo te lo diría, Jaime, es una maravilla, y ahora vemos sus asegúnes, ¿no? Porque tú también lo has visto en la práctica como médico, qué es lo que conlleva. Pero es una maravilla, Jaime, porque este amparo es una demanda, ahora mismo se puede presentar de manera electrónica, y se presenta de manera electrónica ante, bueno, es el portal, ¿no?, del propio Poder Judicial de la Federación. Son mínimos los datos que se requieren llenar, y esta demanda, que conoce de ella los jueces en materia administrativa, porque lo que estamos reclamando es una negativa de un acto administrativo por parte de hospitales públicos. Las pacientes que se atienden en hospitales públicos, que ojo, esto es para hospital público como tal, ven vulnerado su derecho al acceso a la salud porque se les niega, se les suspende, no hay tratamientos. Y entonces cuando el juez administrativo conoce del caso, de inmediato, Jaime, que esto es una maravilla, lo que hace es dictar una suspensión del acto reclamado. Lo explico en, ¿no?, un lenguaje más aterrizado. Te están negando a ti el acceso a la salud, el juez lo que dice es que se revierta ese acto. Entonces, tu hospital tienes que darle el tratamiento de manera inmediata, esto tarda entre 24 y 48 horas, y el hospital verá la forma, Jaime, ya sea comprando, ya sea buscando, ¿no?, comprarlo, adquiriéndolo por manera indirecta, tendrá que ver por la vía que el hospital considere cómo hacerse ese tratamiento y no poner más en riesgo la vida de la persona. Al juez no le importa, ¿no? Aquí tengo varias, ¿no?, resoluciones de jueces aquí a la mano, en donde literal hasta la forma en la cómo expresan, ¿no?, su resolución, en este caso, es muy humana, porque está diciendo, si es el IMSS, si es el ISSSTE, si es la Secretaría de Salud, la que está poniendo en riesgo la vida del lado del paciente, en este momento debe suspenderse esa falta de atención y volver a dar el tratamiento. ¿Qué pasa en la práctica? Perdón, vas a preguntar algo. No, que si necesito contratar un abogado para esto. Pues mira, no necesariamente, Jaime, pero yo lo que te diría es que ahora hay tanto pro bono en nuestro país que te puedes acercar básicamente a cualquier despacho, o si tienes un amigo, ¿no?, quien nos está escuchando y no tienen como el conocimiento de quién podría llevarles el curso del amparo, cualquier abogado cercano, el primo, el amigo tal, va a conocer de alguien que sí pueda tramitar el amparo, y estoy seguro que se los va a llevar de manera gratuita. Y si no, ahora yo te digo, ¿no?, a través de la Fundación Barra Mexicana, a través de Cancer Warriors de México, ya hay mucho pro bono porque el tema se disparó, Jaime. Entonces, yo veía, por ejemplo, 2014, 2015, que ya había, ¿no?, en algunas partes de la República casos aislados de presentaciones de amparo ante la escasez de algún medicamento. Pero este tema se volvió
digamos, se hizo una bola de nieve con la llegada de la nueva administración. Entonces, por eso es más común que los pacientes escuchen o sepan que fulanita, que perengano ya Claro. promovió un amparo. El Hospital San José es un hospital privado y estaba afiliado de alguna forma o recibía recursos a nivel federal. Y sé que pacientes metían un amparo contra un hospital privado que es el San José. ¿Eso procede? Hay que tener ojo en algo. Si el Hospital San José recibía de alguna manera recursos públicos para operar estos seguros, como el seguro popular, ¿no? Que tú tenías tu póliza al ser al pertenecer, ¿no? A este sistema de seguro popular, ahí habría que analizar el tema, ¿no? Porque es un hospital privado, pero sucede lo mismo que sucedía, por ejemplo, con FUCAM o con COI, ¿no? Es Que correcto. recibían recursos públicos para poder atender a través de estas pólizas a pacientes. Entonces, aunque era un hospital o una institución privada, los pacientes atendidos se atendían a través de recursos públicos. Por eso es que seguramente en algunos casos procedieron estas demandas en contra del San José, pero porque hay un componente de recurso público para la atención del paciente. Se complica acá en Nuevo León, Kenji, porque eh, en la Secretaría de Salud eh, nunca se ha invertido en el tema de oncología. Ok, A lo que voy es que en las últimas administraciones, todos los recursos que llegaban destinados a ese tema se iban al hospital, o no sé si todavía, pero se iban al hospital universitario, ok. que es el hospital de mucho renombre acá en Nuevo León, que le da atención a muchísima gente del norte del país, pero que ese hospital, pues es un hospital universitario, privado de cierta forma, que tiene recursos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene recursos de donativos, recursos estatales, recursos federales, pero no es de la Secretaría de Salud. Entonces, realmente nunca se preocuparon por hacer un área de infusión, instalar un equipo de radioterapia, equiparse para la atención de las pacientes oncológicas. Entonces, ocurre esto y pues va, ¿para dónde va? Pues hospital universitario, pero el hospital universitario les cobra a las pacientes y tal vez no como un hospital privado, pero hay pacientes que lo que les cobran no está a su alcance. Ahora, ¿quién es el que está obligado cuando hay un amparo a, a, a dar esos recursos? O sea, ¿quién debería de, ante un amparo, comprar el medicamento, El un lugar para hospital, administrar? el hospital que se trate. Generalmente la resolución, el acto de suspensión del propio juez va dirigido, en la mayoría de los casos, Jaime, contra el director general del hospital, en donde se esté tratando. Y ojo, Jaime, que si no hay, digamos, si no se acata lo que el juez está ordenando, puede incluso ser objeto de responsabilidad de carácter penal. Ya. Entonces, es importante que lo sepan, ¿no? Lo que bien dices, digo, habría que analizar, ¿no? Esta situación del hospital universitario, pero es la institución como tal. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y me lo preguntó, seguramente anda aquí entre tus seguidores, una paciente que me buscó por mensaje privado, ¿no? Que qué pasa ahora con el tema del INSABI, y dónde se puede atender y demás, y esto, o sea, de quién es la obligación, ¿no? En todo caso, a la hora de promover un amparo, contra quién se va el juez, a quién le está ordenando esta responsabilidad, e incluso en el caso de enfermedades que no estén consideradas dentro del catálogo de atención o este compendio nacional de medicamentos, ¿no? De enfermedades. Yo te puedo decir que en la práctica, Jaime, se promueve el amparo y va contra la Secretaría de Salud como tal. Y tendrá que ser la Secretaría de Salud la que establezca cuáles serán los mecanismos de atención para la persona. Pero no se puede quedar una persona en México, un paciente, una mujer, un hombre, un niño, una niña, sin atención médica porque no haya medicamentos.
o porque no está el tratamiento en tal hospital. En todo caso, y lo vimos con un caso de Milk, ¿no? Particularmente que una de las pacientes fue trasladada a otro hospital, que esto tiene sus asegúnes, ¿no? En donde se pierde tiempo, tiene que volver a ser valorada, hay un cambio de expediente y tal, pero eso ya no es una cuestión, digamos, que el juez vaya a estar con lupa, no viéndose. El juez lo que quiere garantizar es que efectivamente se le dé la atención al paciente. Lo- Aquí me pongo un poco de parte de los dos equipos y creo que es complicado también para los estados, la Secretaría de Salud, los hospitales, por eso que mencionabas en un inicio, ¿verdad? Con todo gusto los atiendo, pero pues no hay dinero, ¿verdad? O sea, el Estado no debería de prever todo este tipo de cosas, Porque, anticipar, sí, no sé. fíjate, claro, fíjate cómo se contesta, ¿no? Esta pregunta. Cuando la gente habla, ¿no? Y ya politizan el tema respecto a que no hay desabasto, por ejemplo, ¿no? Y cuando dicen, es que no hay. O sea, este es un tema que ya se volcó en la política y, ¿no? Que tiene otros tintes y tal. Yo te puedo decir, y con un argumento válido, que a través de la Fundación Barra Mexicana, y ahí hemos estado nosotros participando de manera directa, del año pasado, lo que va de este año, Jaime, se han presentado 400 demandas de amparo. Y de las 400 se han otorgado 400 suspensiones. Es decir, el juez ordena, o los jueces, ¿no? Porque es en toda la República, los jueces ordenan sin necesidad de escuchar a la otra parte y decir es que no tengo recursos y tal, Yeah. ordena de manera inmediata que se otorgue el tratamiento correspondiente para el paciente. Entonces, quien diga que no hay desabasto, Jaime, pues bueno, ahí están los 400 juicios. Claro, claro. Es un recurso que probablemente mucha gente no conocía y creo que para esto es este en vivo, para que la gente sepa que hay una opción. Pero aquí sí es bien importante ponerse las pilas. Es responsabilidad también de la paciente el moverse, el buscar, el informarse. Vi el evento que tuvieron con la barra esta que mencionas y bueno, lo están haciendo de forma gratuita, o sea, no hay una excusa, pero probablemente la gente no esté enterada. Creo que falta darle un poco más Difusión. de difusión. Ahora, tú conoces la problemática que vivimos en el país en el tema de cáncer, pero específicamente en el cáncer de mama. Y todo inicia desde que la mayor parte de las mujeres se detectan en una etapa avanzada. Hay falta de mastógrafos, hay falta de profesionales de la salud para diagnosticar y tratar la enfermedad, los servicios de salud están saturados, hay falta de acceso a tratamientos innovadores, existe un problema importante en el retraso del diagnóstico para cáncer de mama, pero también entre los tratamientos, entre uno de los tratamientos, de uno y otro tratamiento en las pacientes. Si no corregimos esto, o sea, si no lo vemos así de forma global, nunca vamos a mejorar. O sea, esto nunca va a disminuir las tasas de mortalidad. Y nadie ha logrado ningún programa de salud, ninguna iniciativa pública ha realmente tenido un impacto en las tasas de mortalidad. ¿En manos de quién? Kenji, ¿quién lo va a mejorar? Vamos a pararnos afuera del Congreso, Jaime. Vámonos. Yo te pregunto, ¿esa es la solución? ¿Ahí está la solución? Mira, tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? Entre los tres poderes, ¿no? Y hablaríamos de la división de los poderes para que quienes nos acompañan podamos estar en el mismo canal, ¿no? Tenemos el Poder Ejecutivo, que lo representa básicamente, ¿no? El titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Tenemos al Poder Legislativo, que está compuesto en nuestro país por la Cámara de Senadores, 128, la Cámara de Diputados, 500 diputados, y el Poder Judicial, ¿no? Que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia y demás. Entonces, esto de lo que hablas tú, Jaime, es política pública como tal. Y la política pública se crea en el Poder Ejecutivo. Es la vía, es el camino para poder estructurar programas de atención,
tratamientos innovadores para mejorar la capacidad médica o de atención, infraestructura y demás. ¿Puede provenir del Poder Legislativo? Sí puede provenir, ¿no? Que sea el Poder Legislativo a través de las leyes que ordene cómo es que se va a mecanizar o cómo es que se van a atender estas cuestiones. Ahí tenemos la Ley General de Salud, que básicamente a cada rato, ¿no?, es reformada, se le adhieren artículos y demás. El poder Legislativo, los legisladores, senadores, diputados, pueden ordenar estas nuevas formas de atención para que queden a través de la ley. Pero quien ejecuta, su nombre lo lleva, es el Poder Ejecutivo como tal, Jaime. Está en la ley, se le da un tiempo para que ejecute tal o cual política pública y entonces el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar. ¿Quiénes están ahí? Pues obviamente el presidente, pero ahí está la Secretaría de Salud, por ejemplo. Ahí está la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que estas secretarias, ahí está el IMSS, ahí está el ISSSTE, ahí está el INSABI también. Ahí es donde se tiene que instrumentar, Jaime. Entonces, esto está ligado a lo que me preguntaste al principio. La ley contiene todo lo necesario. Yo te diría que hoy por hoy, claro, porque a veces la ley es un best wish, no es una lista de buenos deseos, pero quien instrumenta, quien puede ayudar a que esto se ejecute, es el Poder Ejecutivo. Acá está la decisión, Jaime, y tristemente yo te diría, la atención del cáncer, no creo, y lo digo, iba a decir respetuosamente, pero no, más bien lo digo con mucha tristeza, de verdad, con un sentimiento de falta de atención humana, no está en la lista de prioridades de esta administración. Así te lo digo, porque lo enfrentamos, ¿no? Tanto el cáncer en adulto como el cáncer en la niñez. Nos falta, ¿no? Tenemos, digamos, en la estructura del INCAN, por ejemplo, un programa de coordinación nacional de cáncer. Tenemos el Registro Nacional de Cáncer que está en veremos, ¿no? Por falta de recursos. Es eso, Jaime. Ahora en este seminario que bien comentabas, discutimos varios ejemplos de buenas prácticas a nivel Latinoamérica y hablamos de la Ley General de Cáncer de Chile, recientemente extraordinaria, Jaime, extraordinaria de pe a pa. Yo creo que es un modelo que se puede replicar en otras regiones, pero ¿por qué crees que no se instrumenta? Porque no hay esto y porque no hay norma todavía. Una vez que sale la ley, se tienen que publicar reglamentos, Jaime, o normativa, son como los carritos que hacen que la ley avance. Entonces, como no se publican en Chile, esa ley está, digamos, como letra muerta hasta ahorita. Muchas cuestiones en México así se quedan, ¿no? Tenemos una recientemente publicada promulgada y publicada Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, que más o menos para mayo tendrá que estar arrancando con todo, mayo, junio. Pero el problema es que vaya a haber los recursos para echarla a andar. Entonces, lo hago así para que entendamos, ¿no? Sí. Está la ley, que puede ser preciosa porque tiene un contenido muy amplio, ambiciosa, yo diría, pero quien instrumenta es el Poder Ejecutivo. Ahí está presidente, Secretaría de Salud, Hacienda, IMSS, ISSSTE, INSABI. En abril 2020, probablemente inspirado ante la problemática que platicamos anteriormente, tú presentaste una iniciativa de ley para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama. Platícanos. ¿De qué va? Platícanos. Y mañana va a haber como noticias al respecto. Vamos a hacer algo, ¿no? No me puedo adelantar mucho, pero vamos a hacer algo para que ya camine, Jaime, porque, bueno, les platico. Viene la desaparición de recursos públicos para el FUCAM, ¿no? Que a partir de enero del año pasado deja de alguna manera de atender a pacientes que se atendían porque tenían una póliza del Seguro Popular. Con la desaparición del Seguro Popular, el FUCAM, el COI, algunas instituciones que atendían a estas pacientes les dicen ya no, siguen atendiendo a las que se aseguraron o a las que se incorporaron hasta diciembre del 2019, pero a partir del 1 de enero del 2020 dejan de atender nuevas pacientes y las atienden con una cuota de recuperación, que como bien dices, pues obviamente hay estudios, tratamientos que son imposibles de pagar para gran parte de la población, que además
Algunas, si bien les va, tienen acceso a un salario mínimo, ¿no? Que bueno, no alcanza para muchas cosas. Entonces, vienen estos temas, Jaime, y se empiezan a disparar algunos casos de COVID, se empieza a hablar de poder transferir recursos, que como si hubiéramos tenido una bola mágica, lo anticipamos, Jaime. Fue uno de los argumentos para presentar esta iniciativa de ley, el que con la llegada del COVID se fueran a transferir recursos utilizados para cáncer para la atención de COVID posteriormente. Entonces nos damos a la tarea en Cancer Warriors de estructurar esta iniciativa de ley para crear este Consejo Solidario, que básicamente lo que quiere o lo que tiene por intención es crear una mesa donde estén representadas 8 instancias, comenzando por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, el INCAN, como máxima autoridad en materia oncológica pública en nuestro país, un congresista o varón o mujer, porque esa es la instancia, el Poder Legislativo, el Congreso, en donde se palomea el gasto público, Jaime. Está representada la academia a través del decano de la Facultad de Medicina de la UNAM, está representado el sector técnico de nuestro país, estará representado el sector social, que para el primer año pedimos que Cancer Warriors de México ocupe un lugar en esa mesa, y lo dejo al final porque es el más importante, un grupo de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Esto no lo tenemos, Jaime. Hay una cosa que se llama, es como una comisión para atención de enfermedades de la mujer oncológicas, que no sesiona desde que yo estoy involucrado en el campo del control del cáncer, es decir, desde el 2013. O sea, tiene 8 años que no sesiona. Y no tiene esa comisión representación ni del Congreso, ni del sector académico, ni del técnico, ni de las mujeres. Ellas necesitan, Jaime, opinar y dar a conocer cuál es su situación en la atención pública oncológica que viven hoy día, a través de una instancia que pueda tomar decisiones. ¿Qué es lo que busca esta mesa, este Consejo Solidario? Prevenir recortes al presupuesto público enfocado al diagnóstico, tratamiento, investigación, prevención en algunos casos del cáncer de mama. Entonces, lo que se busca es que participen todas estas instancias y que se generen compromisos, Jaime, para que si los casos van en aumento, como tú lo sabes, los casos van en aumento de cáncer de mama, no vaya en decremento el recurso público para la atención de este padecimiento. Eso es lo que busca. Ya se aprobó en una de las comisiones por unanimidad, la Comisión de Igualdad de Género, se analiza en la Comisión de Salud y luego que se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados va a tener que pasar a la Cámara de Senadores. Ahí vamos. Ahí vamos. Como yo le digo a la gente, ¿no? Ojalá que ojalá que el proponer iniciativas de leyes o de reformas legislativas fuera algo rápido desde la sociedad civil, ¿no? Y que te las puedan aprobar de un día para otro. No es así, Jaime, pero la ventaja que hay es que permanecen en el tiempo. Claro. Una vez que se crean a través de una iniciativa de ley, es casi imposible que se eche para atrás, a menos que alguien venga y proponga darle reversa. Me pasa pacientes que atiendo de forma particular. El tratamiento quirúrgico generalmente es algo que no es tan caro y pueden costear de forma particular y luego continúan con su tratamiento, por ejemplo, en el IMSS. Su tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Pero luego las pacientes se topan con algo que ya habíamos mencionado. Terminé la quimio, necesito la radio y nosotros como médicos sabemos que hay tiempos y ventanas de seguridad. Ya sabemos, hoy te tardaste más de 3 meses, probablemente ya no tenga ningún beneficio. Entonces, ¿qué pueden hacer esas pacientes? Es el día a día, ¿eh? O sea, no estoy echándole la culpa a nadie. Esta no es no tenemos nada que ver con ningún partido político, no estamos contra ninguna institución, es un problema de muchos años, no es, eso tiene que quedar bien claro, pero ¿qué puede hacer esa paciente? Que yo le digo siempre, es que tú tienes que ir y decir, a ver, ya me dijo el doctor, y entonces acércate, busca y ve con el director, y ve, y ve, y ve. No esperes que te hablen, porque no te van a hablar, pero hay
¿el amparo aplicaría para este tipo de cosas? Totalmente. Yo te diría que es el último recurso, Jaime, pero hoy día es la primera alternativa. O sea, antes era visto como el último recurso al que hay que llegar en estos casos y tal, porque antes, ¿no? Y compartimos una mesa, un panel de discusión en el INCAN hace un par de años, tú y yo les decía a los pacientes, ¿no? Pues obviamente primero pues está esta queja administrativa, ¿no? Dentro del propio hospital que se puede ventilar ante las autoridades administrativas y tal, pero pues en la práctica pues, no llega, ¿no? No llega a oídos de dirección general, todo queda en un trámite que no avanza. Hay otras opciones como la propia queja ante la CNDH, ¿no? Esa yo la veo, ¿no? Y cuando hablamos de este recurso, y se los platico a mis alumnas, a mis alumnos, les digo, pues es un recurso que sirve para hacer mediático un tema, básicamente, Jaime, porque cuando tú presentas una queja, que esa es la vía, ¿no? Ante la CNDH por estas omisiones, estas violaciones a derechos humanos, lo que hace la CNDH, ¿no? En el mejor de los casos, es que emite una recomendación, pero una recomendación que no es vinculatoria, no es obligatoria. O sea, puede recomendar al IMSS darle celeridad a la atención de tal paciente y tal y tal. Recomienda, más no obliga. No es como el otro vehículo, que es el judicial. Se pueden ventilar o se pueden promover ambas en el mismo espacio. Una no interfiere con la otra. La queja ante la CNDH o el juicio de amparo ante los tribunales administrativos. Pero en este caso particular que tú dices, ¿no? De que, bueno, es que no me están atendiendo, se me pasa el tiempo y tal, y no la atienden porque ya metió una queja, ya habló con personal administrativo y tal, vete al amparo, Jaime, porque ese es el vehículo rápido, 24 y 48 horas, vas a ver si no hay una atención. Y vuelvo a referirme a la posibilidad de incurrir en una cuestión de carácter penal por parte del personal administrativo del hospital. Esto aplicaría también, por ejemplo, a esa paciente que tiene un cáncer HER2 y que necesita un trastuzumab que es muy caro y que no lo quiere costear o administrar el hospital. Esto también aplicaría para tratamientos nuevos que van surgiendo y que no hay en esa institución. ¿También podría aplicar para eso? Yo conozco casos, dos particularmente de Sinaloa, ganados en tribunal, donde ese tipo de fármaco fue, digamos, proporcionado por el hospital por una orden de juez. Ahora, pasa algo también que creo que tenemos todavía tiempo. Bueno, Sí, sí, sí tenemos algo de tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Ahora que estoy en la junta directiva, ¿no? Y comparto también con una colega, ¿no? De Brasil, la directora general del INCA, del Instituto Nacional de Cancerología de Brasil, y cuando hablamos de estos temas, aunque somos de Latinoamérica los dos, ya encontramos el mismo lenguaje, pero al principio había como que un choque, porque ella representa justo la autoridad contra la que yo peleo, de alguna manera. Pues cuando hablo de manera pública sobre los recursos o instrumentos o mecanismos legales para buscar este restablecimiento de la salud, pues ella me dice, híjole, acá en Brasil pasa una cosa, hasta que entendimos que hablábamos de cosas distintas. Acá en México lo que promovemos es que se otorguen los tratamientos, Jaime. Pero allá en Brasil encontraron una vía para que a través de otro recurso puedan obtener un tratamiento innovador o un tratamiento, digamos, que no está avalado o, digamos, recomendado por el médico como tal. Tal vez otro médico le dijo, oye, mira esto y tal y cual, y no está dentro de los protocolos de atención pública y lo están ganando a través de los tribunales. El problema que dice Ana Cristina Piño, que yo coincido en parte con ella, es que muchas de estas demandas no están avaladas médicamente. Y Ya. entonces, dice ella, en muchas ocasiones ese tratamiento no es el ideal para la paciente o el paciente en cuestión y lo que hacen es que obligan mediante un proceso judicial a que se les otorgue. Acá en México es distinto porque si ya la paciente tenía esta, digamos, prescripción médica para tratarse con el fármaco, cualquiera que comentas, el juez lo que va a decir es que siga el mismo tratamiento. O yo no he visto casos en donde diga, es que
tienes que darle este innovador o esta terapia o esta inmunoterapia, ¿no? Que no Que salió avisaba ayer. tiempo, o que no está avalada por los procesos propios de la COFEPRIS. Incluso Claro, yo en lo personal y profesional no lo he visto, Jaime, ya, pero a lo mejor tendré colegas que sí lo hayan visto, ¿no? ok, Por ok. eso te hablé de lo de Brasil. Sí, Ese lo conozco porque compartimos el board con Ana Cristina. ya para terminar, Kenji, esto probablemente no lo sepas. Cuando yo terminé mi entrenamiento en cirugía de mama acá en Monterrey, eh, se me dio la oportunidad de entrar a la Secretaría de Salud a nivel estatal, Okay. en el programa estatal de cáncer de la mujer. Y no estaba yo a cargo del programa, pero había una persona que tenía muchos años ahí en la Secretaría de Salud a cargo de este programa. Y de alguna forma yo entré y estaba sumamente emocionado. Como Realmente nos debe estaba, pasar, amigo. Así nos pasa. está, realmente estaba ilusionado, estaba muy feliz de tener la oportunidad de estar ahí en la oficina central. Y aprendí, duré 1 año y medio, 2 años, aprendí muchísimas cosas y me di cuenta eh, que es bien compleja la solución del problema. Te topas Muy. con gente que tiene muchos años ahí y que no tiene ni la menor idea de lo que es un cáncer de mama. Uh-huh. Eh, o sea, que realmente no tiene la capacidad. Te das cuenta que no hay voluntad, que no hay interés. La mitad del tiempo nos mandaban a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con nuestra área. Y entonces yo me daba cuenta del por qué, pues realmente no hemos avanzado. Uh-huh. Yo siempre he dicho que para solucionar este problema del cáncer de mama y todo lo que platicamos, pues primero se necesita alguien que tenga interés, que tú ya lo mencionaste, que al menos no es una prioridad. Luego se necesita alguien que realmente sepa la problemática y que le entienda a todos los niveles. Se necesita aceptar que tenemos un problema, porque luego te topas que realmente ellos dicen que no, me tocó participar en consejos en reuniones de morbo y mortalidad, y yo decía, pues todo lo que están poniendo es un mundo que realmente no es la realidad y estamos aquí perdiendo el tiempo, no estamos haciendo absolutamente nada y venimos a platicar. Se necesita un plan a largo plazo, ver qué es lo prioritario, luego hacer un plan a mediano y un plan a largo, porque esto no se va a solucionar de un día para otro. Esto probablemente, si llega a haber una solución en nuestro país, lo vamos a ver cuando tú y yo tengamos 60, 70, 80 años. Esperemos que no. Y se necesita mucho dinero, mucho, mucho dinero. Se necesita comunicación, pero necesitamos alguien que levante la mano y diga, a ver, yo agarro yo empiezo, yo planeo, yo hago. Creo que lo que tú planeaste, creo que es el inicio de lo que puede llegar a ser una solución. Y entonces, espero que realmente sea así. Yo te quiero felicitar por tu tiempo, por compartirnos todo esto que sabes y te quiero felicitar también por el tiempo que le dedicas a este tema. No es fácil, no es fácil salirte de tu zona de confort, salirte de tu profesión, de tu actividad, buscando mejorar algo que no nada más es cáncer, ¿verdad? Son muchos, muchos temas que hay que mejorar en nuestro país. A nosotros nos interesa el cáncer porque nos gusta el tema, pero así habrá otro Jaime Tamés, otro Kenji que esté en
derecho de las mujeres y derecho de la vida y los 54 derechos que tenemos como seres humanos. Entonces, gracias, gracias, gracias. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo acá en Nuevo León? ¿Qué podemos hacer? eh, ¿Qué nos recomiendas? Acercarnos a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Salud lo hemos hecho muchísimas veces y realmente no creo que sea el camino, pero promover más este tema del amparo. ¿Qué crees? ¿Cómo podemos ayudar y cómo podemos Claro. mejorar? Bueno, pues primero te agradezco a ti, amigo, por la invitación, te agradezco por las palabras. La opinión es mutua. Sabes que yo admiro enormemente el trabajo que tú realizas a favor de las pacientes, particularmente diagnosticadas con cáncer de mama. Y me parece que al margen de la labor que realizas como médico especialista, eres un impulsor, ¿no?, de esta ampliación de los derechos de las pacientes. Siempre estás buscando participar en mesas de diálogo, de debate, de reflexión, en donde se incorpore la opinión del paciente, la propuesta del médico. Entonces también la felicitación es mutua. ¿Cuál es la recomendación que yo haría? Yo te diría, por supuesto, acercarse a la autoridad de Nuevo León, pero mayoritariamente, Jaime, acercarse al Poder Legislativo, acercarse al Congreso del Estado. Ahora es un speech que traigo reiterado y se los trato de recomendar a otras organizaciones ligadas a la atención o protección de derechos de pacientes. Hemos encontrado grandes aliados en los congresos y tiene la razón de ser, ¿eh? No es por simple casualidad. La administración, quienes se encargan de propiamente establecer los mecanismos, proveer de los tratamientos, de la infraestructura médica y tal, es parte de un poder ejecutivo que al final parte de una cuestión política. Quien llega a ocupar estos cargos dentro de la administración pública, estatal, federal, municipal, tienen un vínculo con algún tinte o algún vínculo, digamos, de pensamiento ideológico partidista. El Congreso lo que tiene, que es algo bueno para nosotros, es que tiene resistencias, tiene gente o funcionarios o legisladores de distintas ideologías, no solo de la que gobierna, sino de otras. Esos otros hacen un contrapeso, Jaime, y esos otros pueden funcionar como aliados muy buenos cuando se ven vulnerados estos derechos a través de la legislación como tal. Ya hablamos del otro poder, del poder judicial, y ese es el camino para transitar el juicio de amparo. Pero acá, con los congresos, es muy fácil tocarles la puerta, Jaime, porque además hoy día, a través de redes sociales, se vuelve mucho más accesible el diálogo con ellas o con ellos. Yo te diría eso como principal, pero a la par, estar en contacto constante, no sé que tú lo haces, pero esto es como a recomendación abierta, con las pacientes. O sea, si no tenemos ese testimonio de ellas, lo que está ocurriendo en los hospitales, es muy difícil que quienes queremos defender sepamos la esencia de la defensa. Es imposible que la sepamos si no estamos en contacto con ellas. Esas serían de alguna manera las recomendaciones, y continuar alzando la voz. Continuar alzando la voz. En el caso, por ejemplo, ¿no?, del juicio de amparo, las licencias laborales, ¿no?, que tenemos para niñas, niños, bueno, más bien para padres, madres de niñas, niños con cáncer, decimos lo mismo: un derecho no conocido es un derecho no ejercido. El propio juicio de amparo, Jaime, lo que trae es temor, porque es que ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Voy a tener repercusión en el hospital como paciente si tramito esta demanda. ¿Cómo voy a demandar si el doctor es buena gente, pero el doctor me dice que no hay tratamiento y tal? Yo ahí lo que les digo es, pensemos en la salud. Eso es lo principal. Pensemos en el derecho a la salud y el derecho a la vida. Son derechos que tienen esta característica de todos los derechos humanos, Jaime, que es la interdependencia. Tú no puedes tener derecho, no puedes ejercer el derecho a la vida como tal si no tienes el pleno ejercicio del derecho a la salud. Entonces, hay que velar por lo principal, que es nuestra vida. Si en el caso de México, hoy día, el mecanismo, la vía, el vehículo es promover un juicio de amparo, pues ni modo, Jaime, hay que hacerlo.
no va a haber repercusión, es gratuito, por favor, que retumbe esto en todos los auditorios. Lo promovemos de manera gratuita a través de Fundación Barra Mexicana, a través de Cancer Warriors de México. Hay acompañamiento todo el tiempo, no hay costo y no hay repercusiones. Si llegara a haber repercusiones, podemos accionar otros mecanismos, que bueno, ya sería hablar de palabras mayores, Jaime. Kenji, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. No dejo de agradecerte, pero en verdad creo que ha sido una plática extraordinaria. Probablemente van a quedar muchas dudas, pero te pueden contactar. Ahí están tus redes sociales, ahí está Warriors. Cualquier cosa, creo que estamos abiertos a responder. Muchas gracias. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti. Quedo aquí a la orden, siempre en contacto. Bye. Chao.